Vamos a ir a la palabra del Señor, por favor, acompáñenme en esta mañana. Génesis 26, 12 al 13. Génesis 26, 12 al 13, por favor. Leamos juntos y por favor oremos para pedirle a Dios que hable a nuestro corazón. Génesis capítulo 26, versículos 12 y 13. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos, por favor. Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100 por uno, porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Padre, gracias. Yo quiero alabarte y bendecirte hoy por tu palabra. Esta es tu palabra, una palabra que nos anima, una palabra que nos muestra lo que tú puedes hacer en la vida de una persona, una palabra que está hecha para nosotros hoy. Yo te alabo y te pido que esta palabra caiga en buen terreno, que mi corazón sea un buen terreno. Gracias porque este mensaje, Señor, estaba preparado desde la eternidad para bendecir la iglesia hoy en Cristo Jesús. Por eso quiero alabarte, quiero bendecirte con todo mi corazón y quiero darte gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Vamos a encontrarnos que dentro del cristianismo siempre van a haber posiciones frente a distintos temas. La alabanza, la adoración, la oración, la forma del dar. Siempre va a haber diferentes posiciones. Hay unas posiciones muy marcadas hablando del tema económico, posturas de la iglesia cristiana en general. Está el evangelio de la prosperidad. Eso está en un extremo. Todos los cristianos tienen que ser ricos y si no eres rico es porque estás en pecado. Y entonces he escuchado unas cosas absurdas. Un día escuché a un predicador de la prosperidad diciendo que Jesucristo era muy rico porque entró en un burro a Jerusalén y solo los que tenían burro eran ricos. Debíamos haberle recordado que el burro era prestado. Es que cuando la gente quiere acomodar la palabra, teología de la prosperidad, eso es un extremo. Por el otro lado está la teología de la miseria. Para agradar a Dios hay que ser pobres, hay que vivir, mejor dicho, en las peores condiciones, porque es la única manera como se agrada a Dios. Dos extremos que no tienen nada que ver con lo que dice la palabra. ¿Qué practicamos nosotros? La teología integral. Dios bendice la labor de nuestras manos. Cuando nosotros hacemos las cosas para Él y practicamos los principios bíblicos, entonces Dios nos bendice, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. La Biblia dice: Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100 por uno. Óyeme, al 100 por uno. Me puse a hacer la conversión a porcentaje. Yo no soy el mejor en matemáticas, tampoco el más malo. Pero ¿saben cuánto me dio? El 10,000%. 10,000%. Multiplica uno por el 10,000% y te da 100. Isaac, dice la Biblia, que cosechó ese año al 100 por uno, es decir, al 10,000%. ¡Qué tremendo! Ahora fíjate, Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100 por uno porque el Señor lo había bendecido. Una rentabilidad tan grande es algo extraordinario. ¿De dónde viene? De Dios. Porque Dios lo había bendecido, Dios lo había prosperado. Me puse a notar que en la Biblia este concepto de la bendición al 100 por uno está en muchas partes de la Biblia. No solo en el área económica como en este caso, también en el área espiritual. La bendición al 100 por uno. Unos fueron bendecidos al 30, otros al 60, otros al 100 por uno, es decir, al 10,000%. Cuando Dios bendice, la bendición de Dios es extraordinaria. Así que Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser ¿qué? Muy rico. Algunas personas piensan que la fe y la riqueza son incompatibles. Eso no es cierto. Los patriarcas fueron todos muy prósperos y eran hombres de fe. Todo en su justa medida. La Biblia nos habla claramente de quién fue Abraham. Este es un hijo de Abraham, es Isaac, fue un hombre próspero. Jacob, el nieto de Abraham, hijo de Isaac, fue un hombre próspero. Las riquezas y la fe no son incompatibles. El problema es colocar el corazón por encima, las riquezas por encima de Dios en el corazón. Amén. Jesús habló de eso. Jesús dijo: no puede servir a dos dioses. Y dijo que uno de los dos dioses o los dos señores era las riquezas. Porque las riquezas son el señor de muchas personas. Y la pregunta es: ¿quién es nuestro Señor?
Estamos trabajando con una premisa hermosa que Dios nos dio para este año 2024, con Dios siempre en contacto. Con Dios siempre en contacto es cerca de Dios, es haciendo las cosas como Dios quiere. De eso se trata, estar en contacto con Dios. Y si estoy con Dios siempre en contacto, hay liquidez en mi extracto. El secreto de tener la liquidez en el extracto es estar con Dios en contacto. Es hacer las cosas como Dios dice. Ese es el secreto para la liquidez económica, para la bendición, la prosperidad económica. ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene la liquidez de nuestro extracto? Es una pregunta que hago hoy. ¿De dónde proviene la liquidez de nuestro extracto? Bueno, voy a hacer otra. ¿Hay liquidez en nuestro extracto? ¿De dónde proviene esa liquidez? Quiero en esta introducción, que quizá puede sonar un poco larga, mirar unos principios claves de la palabra. ¿De dónde proviene la liquidez de nuestro extracto? De la organización de nuestras cuentas. Llevar un presupuesto. Yo le pregunto a la iglesia, ¿llevas un presupuesto? ¿Tienes claro cuántos son los ingresos que estás percibiendo? ¿Sabes cómo los gastas? ¿Tienes una hoja de ruta? En un presupuesto coloco inicialmente cuáles son mis ingresos y empiezo a colocar cada uno de mis gastos. Cuando yo no soy ordenado en mis cuentas, hay muchas personas que son ordenadas en las cuentas, yo los he visto, son muy organizados y les rinde el dinero. Quienes no lo hacen de esa manera, su vida económica es un caos. No saben cuánto llega, no saben en qué se gasta, no saben si pueden tomar una decisión financiera adecuada, porque no hay una hoja de ruta. Y les voy a decir algo, no tiene que ver con la cantidad de dinero que ingrese. Algunas personas piensan equivocadamente, si a mí me ingresara tanto dinero, yo sería próspero. Hay personas que les entra mucho dinero y son desordenados y no les alcanza la plata. Es el principio, el orden de poner a funcionar nuestros dones y talentos. Ese es otro principio. He dicho esto, en muchos cajones de nuestra casa hay buenos proyectos engavetados. Oiga, tenemos dones y talentos que Dios nos ha dado y no los ponemos a trabajar. Recordaba el principio de la parábola de los talentos. A uno le dio 5,000, a otro le dio 2,000, a otro le dio 1,000. Y los que recibieron 5,000 y 2,000 se pusieron a trabajar con los talentos y le multiplicaron al Señor. Cuando el Señor vino, le dijo: Señor, vea, tú me diste 5,000, aquí hay otros 5,000. Me diste 2,000, aquí hay otros 2,000. El de los 1,000, ¿qué hizo? Los enterró. Y cuando llegó el Señor a pedir cuentas, dile a la persona que tienes a tu lado: Dios siempre viene a pedir cuentas. Dios siempre viene a pedir cuentas. El que tenía 1,000 dijo: uy, Señor, yo sé que tú eres muy severo y preferí esconderlo porque dije, de pronto lo pierdo. ¿Y qué dijo el Señor? Quítenle los 1,000 y dénselo al que tiene 5,000. Porque eso es lo que Dios hace. Cuando los dones y talentos no los ponemos a funcionar, perdemos la posibilidad del trabajo comprometido. Otro principio, ya sea que seas independiente o dependiente, emprendedor, comerciante, empresario, del trabajo comprometido. Hay personas independientes que no son muy comprometidos con su trabajo. Pudieran estar mucho más lejos, pero no se levantan temprano, no son organizados. Es que como yo soy independiente, yo manejo mi tiempo. Pues manéjalo bien si quieres ser próspero. Amén. Ahora, si eres dependiente, si eres un empleado y eres comprometido, ¿de dónde crees que vienen los ascensos y los aumentos? A las personas comprometidas. Yo viví esto. Empresas me dijeron: venga, hermano, queremos subirle el salario. Yo veo que tú eres muy comprometido, me dijo un día un jefe, y la empresa quiere subirte el salario. ¿Sabes por qué? Porque un empleado comprometido nadie quiere que se vaya. Entonces vienen los ascensos, vienen los aumentos cuando eres una persona comprometida. Si eres un emprendedor,
Si eres un comerciante, si eres un empresario y estás comprometido con lo que haces, vas a ver prosperidad. Son principios básicos. De la destreza en el manejo de las finanzas. Porque hay algo que es importante que todos nosotros comprendamos, y es que se puede y se debe aprender el manejo de finanzas. Se puede y se debe aprender. Porque manejar las finanzas no es fácil, pero yo puedo aprender a hacer eso. Entonces necesito destreza. Hay personas que son muy diestros en esto, en el manejo de finanzas, y es bueno aprender. He orado y he hablado con el diácono. Nuestro diácono es el gerente de la cooperativa Redil, y él ha dado unos talleres muy interesantes de manejo de finanzas. Entonces vamos a ponerlo la idea, vamos a poner, iba a decir, no el diácono, vamos a ponerlo a trabajar. Vamos a poner la idea a trabajar y que el diácono la ejecute. Amén. Vamos a poner a trabajar esa idea. ¿Alguien estaría interesado en talleres de finanzas? Solamente levántame la mano si damos unos talleres de finanzas. Bien, sí, vale. Vale, porque es importante, amén. Ponerlos a trabajar y bueno. De la sabiduría en nuestras inversiones. Pedir consejo a Dios y a quienes saben. De la sabiduría en nuestras inversiones. De ahí depende la liquidez de nuestro extracto. Hay que ser sabios. Hay que pedir consejo de Dios y consejo de los que saben. Hay que tener sabiduría. Una vez llegó una persona, yo trabajé en el sector automotriz por 20 años, y llegó una persona, amigo, miembro de la iglesia en Casarroca, Medellín, a pedirme un consejo. Él me dijo: quiero comprar un taxi. Cuando me dijo que quería comprar un taxi, yo abrí los ojos porque yo conocía el negocio. Y les voy a decir por qué abrí el negocio. Porque la gente tiene la idea que el negocio de los taxis funciona. Es uno de los negocios más difíciles que hay. Y te voy a decir por qué abrí los ojos. Porque esta persona era un empleado, iba a comprar un taxi usado, y yo dije: empleado, taxi usado, bendito. Pero como los taxis funcionan, eso hay una mano de taxis así. Va a comprar un taxi usado, ¿cuántos kilómetros? Tanto. Uy, cada que me decía algo yo, ¿qué me estaba imaginando yo? Que el bendito taxi ese iba a ser un cacharro viejo, que iba a ser difícil su manejo y que iba a tener que sacar plata de su sueldo. ¿Saben qué le dije? Ponte de acuerdo con tu esposa, mano, para tomar esta decisión. Que estén los dos de acuerdo, porque si esto llega a fracasar, por lo menos que la una no le diga al otro, o el otro a la una. Se lo dije, ¿cierto? Se lo dije. Preciso. Eso fue lo que justamente sucedió. La crisis por ese cacharro viejo fue terrible, y el salario tuvo que ser invertido en eso. Fue una crisis severa. Les estoy hablando de una cosa grave. Hay que tener sabiduría. No porque todas las empanadas se vendan. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que más se vende? Empanadas. Yo he visto negocios de empanadas prósperos y negocios al frente de empanadas que se quiebran. Porque hay que tener sabiduría. Pide consejo. Oiga, pastor, pero usted lo que está haciendo es un taller aquí de finanzas. Sí, esto es un taller. Estamos hablando de cosas prácticas. Amén. Ahorita vamos a la teoría bíblica, pero todo esto es bíblico. Del ahorro en los buenos tiempos, en los tiempos buenos. ¿O donde me dejan el principio de las vacas gordas y las vacas flacas? Que está en la Biblia. ¿Se acuerdan a José? Faraón recibió un sueño, y el sueño era 7 años de abundancia por 7 de escasez. Reserva en los años de abundancia para que tengas en el tiempo de escasez. ¡Wow! La liquidez del extracto viene a manejar este principio. Y muchas veces no tenemos, porque cuando hay abundancia gastamos como locos. Viene la escasez y no tenemos recursos. De la práctica de los principios bíblicos de diezmo y ofrenda. De ahí viene la liquidez de mi extracto. ¿Saben ustedes que el principio de diezmo y ofrenda hace parte de algo que se llama mayordomía bíblica? Administradores bíblicos. Somos administradores de recursos que son de Dios. Cuando yo tengo la visión de mayordomo de lo que es de Dios, yo entiendo que el diezmo y la ofrenda es importante, son importantes.
porque Dios promete prosperar cuando lo hago. Yo estoy manejando unos recursos que no son míos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a decir, mi dinero, mi trabajo, mi casa, mi carro, mi empleo, es de Dios. Él nos ha puesto ahí. Y lo mejor que podemos hacer es administrarlo bien, como Dios quiere. Vamos a ser prosperados por eso. De estar contentos con lo que tenemos, se llama el principio del contentamiento. La liquidez del extracto viene de estar contentos con lo que tenemos. Porque ¿saben cuándo se agotan los recursos? Cuando tenemos algo y decimos, no, yo quiero tener algo más grande, algo mejor. Entonces tengo un carro que me funciona y está bien, pero no, yo quiero el de última moda. Entonces me endeudo y tomo un crédito y me empiezo a apretar, y el otro carro funcionaba bien. Pero hay momentos en el que hay que cambiar los carros. Yo tengo un dicho, no vayan a tomar esto como palabra de Dios: un pobre no puede tener carro viejo. Es uno de los dichos que yo tengo, porque un carro viejo lo enreda uno. Pero entiéndame lo que quiero decir: hay que estar contentos con lo que tenemos. Disfruta lo que tienes. Se llama el principio del contentamiento. Porque a veces cuando no estamos contentos con lo que tenemos, presionamos y presionamos a ir más y a ir más, y nos gastamos lo que no tenemos. Y dejamos de estar contentos a estar preocupados. De las condiciones del mercado, lo voy a tocar muy bien ahora. ¿Por qué lo estoy colocando? Es evidente que algunos factores externos nos pueden ayudar y hay que tener sabiduría. ¿Cómo está el mercado? Pero Dios prospera a pesar de las condiciones del mercado. Pero me voy a meter en un negocio donde las cosas parece que no están funcionando. Hay que cambiar. Hay que innovar. Este es tiempo de innovar. Este es tiempo de cambiar. No podemos seguir haciendo lo mismo. Hay que ser sabios y decir, bueno, ¿qué puedo hacer ahora? El mercado es cambiante. Hay que tratar de innovar. Oiga, miren este que me lo dio el Señor en el servicio anterior, porque no lo tenía anotado: de manejar bien los centavos. Claro, porque la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en más. El día que yo sea el gerente de la empresa, ese día me van a ver cómo es que se maneja una empresa. No, el día que seas el mejor empleado sabremos qué clase de gerente serás. Cuando manejamos bien lo poco, es cuando Dios nos pone en más. Amén. Si no manejo bien los pesos, ¿cómo voy a manejar bien los millones? Son secretos simples de la palabra de Dios. Y de la bendición y la fidelidad de Dios. Algunos dicen, de la buena suerte, pastor, se le olvidó el de la buena suerte. Es que yo soy muy de buenas, dicen algunos. ¿Sabe qué me gusta un dicho? Al saber le llaman suerte. A veces creemos que es suerte lo que la gente tiene, pero no nos damos cuenta detrás de lo que hay, del esfuerzo, del trabajo, del tesón, de la inteligencia, de la capacidad. Y la gente dice suerte. No es la bendición de Dios. Amén. Es la bendición de Dios sobre nuestra vida. Hablando de las condiciones. Pero déjeme decir algo. Es de estar con Dios en contacto. Lo vimos con Isaac, ¿cierto? De estar con Dios en contacto. Eso significa la bendición y fidelidad de Dios. Dios es fiel con los que son fieles a Dios. Hablando de las condiciones del mercado y de estar con Dios en contacto, veamos las condiciones del mercado en las que Isaac prosperó. Porque alguien puede pensar que Isaac estaba en un momento de mucha prosperidad, o es que era un hombre muy de buenas. Pues vamos a mirarlo. Génesis capítulo 26 versículos 1 al 5. Génesis 26, 1 al 5. En ese tiempo hubo ¿qué? Mucha hambre en aquella región. ¿Qué era lo que había en aquella región? Mucha hambre, una crisis. Estamos hablando de tiempos de crisis. Escuche esto, iglesia: en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Se refiere a momentos de crisis muy difíciles. En época de Abraham hubo una crisis. Abraham llegó a la tierra prometida y había una crisis muy fuerte.
Isaac está enfrentando una crisis muy fuerte. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos. Escucha esto. Allí el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te voy a hablar. ¿Saben qué veo yo en este versículo? Contacto. Contacto entre Dios y Abraham, entre Dios e Isaac, entre Isaac y Dios. ¿Por qué? Isaac llega allí y la Biblia dice que el Señor se le apareció y le dijo, y la pregunta es: ¿estás en contacto con Dios? No vayas a Egipto. ¿Qué es lo que pasa con Egipto? Egipto era una nación muy próspera. En época bíblica del Antiguo Testamento, Egipto era una nación muy próspera. Era tan próspera, los principios que aplicaban allí eran muy importantes, y era tan próspera que cuando había dificultades en la región, la gente se iba para Egipto. Y Dios le dice a Isaac: no te vayas para Egipto. Oiga, miren lo que significa estar en contacto con Dios. Quédate en la región de la que te voy a hablar. Quédate. Cualquiera diría: Señor, pero con esta crisis tan tremenda que hay acá, ¿qué negocio puede prosperar en este mercado? Y Dios dice: quédate. Vive en este lugar por un tiempo. Yo estaré contigo, contacto, y te bendeciré. ¿Ven lo que significa estar en contacto con Dios? Escucharlo, obedecerlo, acatarlo. Y Dios promete bendición a Isaac. Vive en este lugar por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Entonces, interesante. Llegas a un lugar donde está en crisis la cosa, y Dios te dice: quédate aquí, hermano, porque a ti y a tu descendencia voy a darle todas estas tierras. Yo estoy plenamente convencido de que la bendición, porque la Biblia lo dice y los principios bíblicos son claros, pasan de generación a generación cuando hemos sido obedientes a Dios, cuando hemos sido juiciosos. Cuando los padres practicamos los principios bíblicos, nuestros hijos reciben las bendiciones. Amén. Nuestros hijos son prosperados. A ti y a tu descendencia le daré estas tierras. Así confirmaré el juramento que hice a tu padre Abraham. Dios juró a Abraham prosperar a la descendencia. Multiplicaré, versículo 4, a tus descendientes como las estrellas del cielo, y les daré todas estas tierras, todas esas tierras. Por medio de tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas, porque Abraham me obedeció. Diga: Abraham obedeció y cumplió mis órdenes y mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes. Quise hacer una introducción con 11 y 10 de los 11 puntos básicamente son principios bíblicos, porque no hay nada más espiritual que el manejo de las finanzas. No hay nada que traiga más prosperidad a las finanzas que tener el corazón correcto para manejarlas, que hacerlo como Dios espera. Eso es lo más espiritual que hay. Algunas personas piensan que el dinero no es un asunto espiritual, que lejos están de la Biblia. Yo recuerdo que entré a trabajar a una compañía donde el presidente y sus hijos eran cristianos, y un día entramos a una junta directiva y uno de los hijos me dice: yo también era cristiano, aquí no entra Dios, Dios se queda de puertas para afuera, literalmente. Y yo dije: en la vida de un cristiano, Dios se queda en los negocios de puertas para afuera. Wow. En la vida de un creyente, Dios lo dejo afuera en el manejo de las finanzas. Y entonces, ¿cómo voy a prosperar? Si la prosperidad viene de la bendición de Dios. Amén. Cuando yo practico los principios bíblicos, viene la prosperidad. No lo puedo dejar afuera. Voy a sacar a Dios de la junta directiva de la empresa. Debe ser el primero. De las decisiones financieras. Dios bendice a Isaac, entra en contacto con él,
le dice: no te vayas, quédate aquí, aquí te voy a prosperar. Yo hice un juramento a Abraham, a tu padre, él me obedeció, él siguió los principios que yo le dije, y yo voy a bendecirte a ti y a tus hijos. Y de ahí en adelante. Entonces, versículo 12, miremos el versículo 12, Génesis 26, 12, donde empezamos. Isaac sembró en aquella región, oiga, en esa región de dificultad, en esa, no en otra. Y ese año, ¿qué? Cosechó al 10,000%. En un mercado donde las cosas estaban difíciles, la Biblia dice que Isaac tuvo un rendimiento extraordinario. Alguien podría decir: pero es que en esta tierra no prospera nada. Cuando la bendición de Dios está sobre nosotros, Dios la hace prosperar, a pesar de que el mercado esté difícil. Eso es lo que he visto yo en mi vida personal. Yo trabajé como gerente comercial de muchas marcas de vehículos, y recuerdo que yo fui jefe de vehículos usados. Jefe de vehículos usados para un concesionario Toyota, de la marca Toyota. Y les voy a decir en qué época. En la época de la zona de despeje del Caguán, años 98, 99, no se vendía un Toyota ni a palo, hermano, porque todos se lo robaban los guerrilleros para llevárselo allá. Allá veía uno de los guerrilleros sacando el brazo en la Toyota Prado, y nosotros en la marca Toyota. Pero Dios prospera. Y entonces hicimos estrategias y funcionaron las cosas muy bien. Hice una relación muy bonita con el doctor Daniel Gómez, el jefe, gerente y propietario, con otro socio del concesionario. Hice una relación muy bonita, me cogió mucho cariño. Yo renuncié para venirme para Medellín en esa época, año 99, 28 de diciembre del 99 llegamos nosotros a Medellín. Y les voy a decir algo: el doctor Daniel me llamó alrededor de 5 años después. O sea, durante los próximos 5 años a mi llegada a Medellín, me llamaba: Hernán, devuélvase a trabajar conmigo, hermano, devuélvase a trabajar conmigo. Él me cogió mucho cariño, pero porque Dios respalda. Él me tomaba el pelo, tengo que decirlo, que él sabía que yo era cristiano, yo practicaba principios bíblicos. Para contarles un par de anécdotas. Cuando hacían la fiesta de fin de año, que mandaba a pedir una garrafa de aguardiente, decía: traigan una garrafa de aguardiente y un yagur para Monseñor Estrada. Porque como yo no tomaba, entonces ya tráiganle un yagur, por molestarme la vida. Un día me dijo: Hernán, vea, yo sé que usted es cristiano, venga, trabaje conmigo, hermano. Yo le monto una iglesia, pero sea el gerente de mi concesionario. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando uno tiene los principios de Dios en su corazón, a pesar de las crisis, Dios los respalda. Y la gente quiere estar con uno. Haya gracia a los ojos de Dios. Y eso es una gran bendición. Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100 por 1, porque el Señor lo había bendecido. Es la bendición de Dios sobre nosotros cuando aplicamos los principios bíblicos. Amén. Cuando aplicamos los principios, llévense esa lista que vimos, analícenla, vuelvan a ver el video de la predicación y piensen qué de eso estamos haciendo que no. Y digamos: Señor, yo voy a aplicar esto, yo no vengo haciendo esto, yo lo voy a hacer. Yo voy a empezar a hacer esto, porque yo quiero que haya liquidez en mi extracto. Y la bendición de Dios es maravillosa. Dice la Biblia, versículo 13: así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Y yo quiero complementar esta enseñanza en Deuteronomio 28, 1 al 2, por favor. Vamos a Deuteronomio 28, versículos 1 y 2. Porque aquí hay unos textos maravillosos con los que Dios nos va a bendecir. Deuteronomio 28, 1 y 2. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán. ¿Cuándo?
Siempre. Me gusta este texto y me gusta desglosarlo, porque aquí hay unas palabras importantes. Escuchen esta, vea. Si realmente escuchas, ¿cómo hay que escuchar a Dios? Realmente, atentamente. Si realmente escuchas a Dios, si lo escuchas correctamente, atentamente. Diga conmigo, escuchar realmente. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente, miren la otra, fidelidad, y cumples fielmente. Escuchar realmente, cumplir fielmente. Diga cumplir fielmente. Todos estos mandamientos que hoy te ordeno, escuchas la palabra de Dios, los pones en práctica. Dice la Biblia, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán. ¿Cuándo? Me gusta ilustrar este texto. No sé por qué me gusta hacer esto. ¿Cómo son las bendiciones en la vida del cristiano, del creyente, del que ama a Dios? Se las voy a mostrar. El creyente va caminando y las bendiciones van ¿qué? Llegando. Tú vas caminando, haciendo la palabra de Dios, viviendo los principios bíblicos, y las bendiciones van llegando. ¿Saben cuál es el modelo del mundo? Correr como locos a tratar de alcanzar las bendiciones, solo para cuando tenerlas en las manos ver cómo se van. Es diferente. El modelo bíblico es distinto. Practica los principios bíblicos y Dios te va a prosperar, dice la Biblia. Miren los versículos, miremos por favor versículos 11 al 13. 11 al 13. El Señor te concederá abundancia de bienes. Hablando de las bendiciones que vendrán, ¿cierto? Miren esta, el Señor te concederá abundancia de bienes. La fe y las riquezas no son incompatibles. El problema es en dónde está nuestro corazón. Multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. El Señor abrirá los cielos. Esa es una visión hermosa. El Señor abrirá los cielos. En el cielo no hay escasez. No hay escasez. Todo lo de Dios es abundante. Su amor, su perdón, su generosidad, su misericordia. Él envía los recursos. Su generoso tesoro para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo ¿de qué? De tus manos. Señor, bendice el trabajo de mis manos. Levanta tus manos así como las tengo yo y di conmigo esto: Señor, bendice el trabajo de mis manos. Amén. Dios bendice el trabajo de nuestras manos. Lo que hacemos. Nos ha dado talentos. ¿Sabías que eres una persona única? Que lo que tú tienes nadie lo tiene. Y que si tú pones esos talentos a trabajar, Dios lo prospera. Porque Dios te ha dado capacidades. El trabajo de nuestras manos. Tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. Háganme un favor, digan conmigo amén. Tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás. Está hablando de unas finanzas sanas. Está hablando de una economía próspera. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo. Con tal que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te ordeno y los obedezcas. ¿Cómo? Con cuidado. No hay nada más espiritual que el manejo de la economía. No hay nada más espiritual que el manejo de las finanzas. ¿Quién es tu socio? Te pregunto hoy. Si Dios es nuestro socio, Él nos va a bendecir aún en tiempos difíciles. Amén. ¿Cómo hacemos de Dios nuestro socio? Practicando los principios bíblicos. El orden en el manejo de las finanzas es un principio bíblico claro. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto debo? Algunas personas no tienen ni idea de cuánto deben.
Porque no tienen un presupuesto claro que diga: estas son mis deudas y esta es mi cuota mensual y este es mi ingreso. Y yo soy capaz de tomar una decisión viendo esa hoja de ruta. Porque las cosas nos gusta tenerlas ¿en dónde? En la cabeza. El problema es que el manejo de las finanzas o es espiritual o es emocional. Amén. Cuando tú no eres espiritual para manejar tus finanzas, te dejas llevar por el corazón. ¿Quién no ha tenido una crisis, un año bien difícil? Cualquiera de nosotros ha podido tener, y le llegan unos buenos pesos a final de año. Nos vamos de vacaciones. Todo el año pasándola mal. Llegan unos pesos, vámonos de vacaciones. Y llegaste de vacaciones sin un peso. Más endeudado a resolver colegios, uniformes. Porque el manejo de las finanzas o es emocional o es espiritual. Si pones a Dios en primer lugar, tienes una hoja de ruta, un orden. Dice: yo puedo hacer esto ahora o no lo puedo hacer. Y lo harás de acuerdo a lo que te diga esa hoja de ruta, porque estás en contacto con Dios. Amén. Poner a funcionar los dones, el trabajo comprometido, la destreza, la sabiduría, las inversiones. Hombre, si te está yendo bien, ahorra. Ahorra. Algunas personas ahorran en todo tiempo, ¿no? Se habla de testimonios de personas que manejan bien las finanzas, donde dan el 10% en diezmos y ofrendas y ahorran 10%. Hablaba con alguien hablando del presupuesto y me decía: pastor, ¿por qué ahorrar? Le dije: por el principio de las vacas gordas y las vacas flacas, hermano. Porque hoy puede que no esté yendo bien, mañana no sabemos, pero vamos a tener una reserva. Y sacamos el texto de José. Ayer hubo una predicación sobre José aquí espectacular, de Douglas. Qué bendición, Douglas. Varias personas me hicieron el comentario de que la predicación estuvo muy buena. Yo sabía que Dios había ministrado tu corazón y que tú ibas a darle a la iglesia. Gracias. El miércoles predicó Juan Carlos. Qué bien, Juancho. Qué lindo el Señor. ¿Cómo está Dios levantando el liderazgo de esta iglesia? Amén. Ahorra si te está yendo bien, para que cuando venga algún tiempo difícil tengas de dónde sacar. Porque llega la plata, llegan los recursos y nos los gastamos todos. Porque entre otras cosas somos muy emocionales en el manejo de los recursos. Diezma y ofrenda. Hay bendición al hacer eso. Debemos estar contentos con lo que tenemos, contentos. A veces viene la estrechez porque damos pasos en falso. Yo no sé si a alguien le pasó esto, pero si yo estaba bien. Pero si yo estaba bien, ¿por qué tomé esta decisión? Estaba bien, estaba contento. No hay nada que sea más duro que una crisis económica y financiera. Eso sí que es duro. Bueno, Dios promete bendición cuando escuchamos fielmente y practicamos la palabra. Dios promete bendición. Abrir los cielos, bendecir el trabajo de nuestras manos, ponernos como cabeza, no en la cola. Eso es algo que Dios promete. Ahora quiero hablar sobre la antítesis de lo que estamos viendo. Pastor, pero como veníamos de lleno, me estaba hablando de prosperidad. ¿Cómo así que vas a cambiar? Pero la palabra es integral. Amén. Vamos a Ageo capítulo 1, versículos 5 al 9. Ageo 1, 5 al 9. Así dice ahora el Señor de los ejércitos: reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho pero cosechan poco. Comen pero no quedan satisfechos. Beben pero no llegan a saciarse. Se viste pero no logran calentarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco ¿qué? Roto. Oye, qué situación tan desesperanzadora. Trabajar como locos, iba a decir como burros. Trabajar duro, de sol a sol, trasnochando, guerreando, para ver que el salario se va como por entre un costal. Eso es lo que Dios está diciendo ahí. Wow, eso es duro.
Eso es triste. Ustedes siembran mucho, cosechan poco, comen, no quedan satisfechos, beben, no llegan a saciarse, se visten, no logran calentarse, y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor de los ejércitos. Reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes al monte, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré la reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor de los ejércitos. La Biblia tiene un contexto literal, hemos dicho, ¿cierto? Y tiene un contexto histórico. Vamos a hablar del contexto literal y del histórico. En el contexto literal e histórico, este pasaje está hablando de esto. Llegan las personas a Jerusalén después de que Jerusalén había sido destruida, y cuando llegan a construir primero sus casas, ¿cierto? El templo del Señor quedó de segunda opción. Primero llegan a hacer lo suyo, a hacer sus casas, después construiremos el templo. Pero no están teniendo resultados económicos por esa decisión que tomaron. Porque tomaron la decisión de construir primero sus casas y dejaron a Dios de segundo. Esta es la peor decisión que tú puedes tomar. En el contexto literal, estas personas no construyeron el templo de Dios, que era lo que debían hacer, colocar a Dios en el centro para que todo lo demás funcionara. Contexto literal histórico. Y el contexto virtual, no dejes a Dios de segundo. Haz de Dios el centro de tus decisiones financieras. Haz de Dios el centro de tu vida. Pregúntate siempre, en esta inversión, en esta decisión, Señor, ¿tú estás agradado con esto? Porque voy a decirles en el contexto virtual esto qué significa. ¿Cuál es el templo hoy en día? Nuestro corazón. Entonces la pregunta que hago es: ¿cómo está mi corazón? Porque si mi corazón es un mar de enredos, ¿cómo crees que van a estar las finanzas? Porque si mi corazón no es un corazón dado a Dios, entregado a Dios, en obediencia a Dios, ¿cómo cree que va a estar lo demás? Hay que poner a Dios en el centro para que todo lo demás funcione. Amén. Si tú pones a Dios en primer lugar, todo lo demás va a funcionar. Quiero hablar de este punto. Si en nuestro corazón hay pecado, ¿cómo van a ser nuestras finanzas? A algunos les puede funcionar ahí por un rato. Esto es muy delicado. Hay personas que se dejan llenar y cultivar su corazón de pecado, y lo que viene es una crisis y una ruina, hermano. Porque sacaste a Dios del corazón para hacer las cosas a tu manera. El templo es el corazón. Vayan a los montes, encontrémonos con Dios, pongamos a Dios de primero, y verán cómo todo lo demás comienza a funcionar. ¿Saben cuándo va a haber liquidez en nuestro extracto? Cuando estemos con Dios en contacto. Si Dios está en primer lugar en nuestras vidas, el Señor va a abrir los cielos y va a empezar a enviar bendición sobre nosotros. Y como nosotros estamos entendiendo, no nos vamos a enloquecer cuando llegue la bendición, sino que vamos a ser ordenados, vamos a manejar bien nuestros recursos, vamos a tomar decisiones sanas y santas, y cada vez va a haber más prosperidad, aún en tiempos de dificultad, porque eso es lo que Dios promete. Amén. Vamos a terminar en el Salmo 128, por favor, versículos 1 y 2. Salmo 128, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor, léelo conmigo. Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad. Dichosos es felices, es bienaventurados, dichosos.
La Biblia dice: dichosos ¿quiénes? Los que temen al Señor. ¿Quién es dichoso? El que le teme al Señor. Nunca tomes una decisión si sabes que Dios no está agradado con eso, porque eso no va a ser prosperado. La más grande bendición es la que Dios puede dar. Abrir los cielos solo lo puede hacer Él. ¿Saben qué me impactó el pasaje de Ageo? Dice: lo que ustedes almacenan, dice Dios, yo lo disipo de un soplo. De un soplo, hermano. ¿Tú te imaginas un soplo de Dios? Wow. Lo que tanto te has esforzado y almacenas, como dejaste a Dios en segundo lugar, un soplo de Dios, chao. Pero un soplo de Dios desde el cielo para bendecir es una cosa maravillosa. Dios bendice a los que le temen a Dios. No tomes decisiones por fuera de Dios si Dios no está agradado. No hay nada más espiritual que manejar el dinero bien. Si eres fiel con lo poco, Dios te va a poner en más. Si eres ordenado, si ahorras, si estás poniendo tus talentos. ¿Saben ustedes que la gente afuera de la iglesia? Yo he escuchado unas cosas afuera de la iglesia. Personas que me han acusado a mí de que voy a la iglesia a rezar. Vaya a esa iglesia a rezar. La ignorancia de la gente, ¿cierto? Porque es verdad que aquí oramos al Señor y lo hacemos con fe, pero aquí aprendemos principios bíblicos para ir a ponerlos en práctica ya y ser prosperados en todo. Amén. ¿Sabes cómo lo he llamado? La parte mía y la parte de Dios. No le tienes que enseñar a Dios a hacer su parte, Él sabe hacerla. El que tengo que aprender soy yo. ¿A qué vinimos hoy? Aprender a hacer nuestra parte, y la vamos a aplicar y el Señor nos va a prosperar. Porque un soplo de Dios puede disipar, pero un soplo de Dios bendice. Sopla sobre mí, Señor. Amén. Dichosos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad. Cierra tus ojos, comienza a orar, revisa tu corazón y dile: Señor, ayúdame. Este es un tema que yo lo necesitaba, porque tal vez estoy en prosperidad y tengo que ser sabio, o porque tal vez estoy en escasez y quiero cambiar. Quiero pedirte, Señor, que tu bendición venga sobre mi vida y saberla administrar. Quiero poner mis dones y talentos. Tú me hiciste único. Quiero poner esos dones y talentos. Quiero ser ordenado, tener un presupuesto, no tomar decisiones financieras, emocionales, sino espirituales. ¿Sabes, Señor? Quiero decirte algo hoy. Yo quiero que en el manejo de mis finanzas, como en todo en mi vida, tú estés en el centro. Y no quiero apartarme ni a derecha ni a izquierda, sino hacerlo como tú quieres. Porque estoy seguro que la bendición vendrá sobre mi vida y sobre la vida de mis hijos. Porque así eres tú, Señor. Como solíamos decir en alguna época de mi vida, al que es generoso, no el que es botado. Dios es botado en bendiciones. Generoso. Dios es fiel como ninguno, y es fiel con los que le son fieles. Dios es fiel como ninguno, iglesia, y Dios es fiel con los que le somos fieles a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este mensaje de tu palabra. Son principios de tu palabra, y tu palabra es verdad, y los principios llevados a la práctica traen mucha prosperidad. Bendice tu iglesia, bendice las casas, las familias, los hogares. Que tengamos, Señor mío, liquidez en nuestro extracto. Gracias, porque vamos a corregir. Yo voy a corregir lo que no estoy haciendo bien, y me pongo de acuerdo contigo hoy, Señor, para corregir, porque tú quieres bendecirme. Yo tengo eso claro, quieres bendecirme, pero también sé que tengo que hacer mi parte, la parte que me corresponde.
Me comprometo, Señor, a cambiar para tener prosperidad y que haya liquidez. Señor, yo veo por la fe en acción, la fe que trabaja. Veo cómo mi extracto crece económicamente. Veo cómo el extracto de mis hermanos crece, porque vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo mejor en Cristo Jesús. Vamos a tomar decisiones emocionales y mucho menos queremos al enemigo metido en nuestras finanzas. Por eso tú eres mi socio. Estás en la junta directiva, estás en las decisiones. Señor, tú vas primero. Muéstrame dónde estoy haciendo las cosas a mi manera, Señor, haciendo las cosas mal, y ayúdame a corregir en Cristo Jesús. Dame contentamiento, Señor, con lo que tengo. Dame contentamiento. Tú sabes cómo está viviendo cada uno de nosotros. Ayúdanos a estar contentos con lo que tenemos, no conformes, contentos. Disfrutarlo. Yo quiero disfrutar lo que tengo. Yo bendigo lo que tú me has dado. Dile al Señor, yo lo bendigo. Señor, bendice la labor de mis manos. Yo te lo pido, Señor, haz que esta iglesia prospere económicamente, que cada uno de sus miembros haya liquidez en su extracto por estar contigo en contacto. Te amamos por lo que has hecho hoy entre nosotros, Señor, por lo que estás haciendo en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.